¿Piensas que Greenpeace tenga alguna campaña rescatable o que sus acciones sean trascendentes para la preservación del medio ambiente? No, porque son generalmente irracionales, porque son místicas, porque no se basan en hechos y en datos. Entonces, todo es a voleo, todo es como si a una persona ignorante le preguntas que te solucione un problema que requiere grandes capacidades técnicas. Hombre, con toda la buena voluntad te va a ofrecer soluciones. Pues como cuando la gente te explica el fenómeno del cuñadismo español, ¿no? Tú dices, es que hubo un problema con la construcción de un barco. Es que esa gente no sabe construir barcos, y te empiezan a decir en el bar cómo debe funcionar un astillero. Y si tú que te has dedicado toda la vida, yo soy representante de perfumería, de ventas de perfumería. Y dices, madre mía, ¿cómo sabes tanto de astilleros? Tú deberías estar al frente de algún astillero o algo así. No creo que Greenpeace haya tenido en realidad ninguna influencia benéfica. Quizás en algunos casos la haya tenido, pero ha sido absolutamente opacada por la influencia nefasta que ha ejercido sobre nuestra concepción de la ecología, nuestra concepción del medio ambiente, del respeto al medio ambiente, de lo que nos conviene, de lo que no nos conviene, de lo que debemos y de lo que no debemos hacer. Cuando tú te opones a los transgénicos y con esa oposición te pones al arroz dorado y fomentas la muerte de millones de niños, lo que hagas bien no me va a parecer suficiente nunca. Y es lo que hizo Greenpeace, y es aquello por lo que 109 premios Nobel dijeron que lo que estaba haciendo era un crimen contra de lesa humanidad. Edgar Cash me pregunta, ¿crees que el consumo de carne realmente tiene el impacto al ambiente que tiene, o es un delirio más de Greenpeace y de los animalistas? Es un delirio más. Daniel Norero, y se los recomiendo que lo busquen en Twitter, Daniel Norero ha recopilado información de expertos de todo el mundo que demuestran cómo se ha distorsionado, manipulado y falseado la información para obtener un objetivo de carácter político, un objetivo de carácter social, un objetivo, si quieren, de carácter moral, para no matar animalitos, pero es mentira. No es cierto que el mayor impacto de la emisión de gases de invernadero sean las flatulencias de las vacas, por favor, no. No es cierto, además, que sea lo que está agotando el agua, y no es cierto que lo que se comen los animales sea alimento para los seres humanos, porque la mayor parte de la alimentación es pasto, y nosotros tenemos el pequeño defecto de que no podemos digerir la celulosa. No sé si se han dado cuenta. Por eso le llamamos fibra. Entonces, todo eso, todo es una serie de manipulaciones y de falsificaciones muy preocupantes y muy indignantes, porque si tú tienes una buena causa y la defiendes con métodos inmorales, tu causa deja de ser tan buena como debería ser. Un decrecentista asegura que no se puede ser de izquierda sin apoyar el decrecentismo. ¿Le preocupa que puedan apropiarse de la izquierda? Ni lo más mínimo. El decrecentismo, y un día vamos a hablar ampliamente del decrecentismo, implica el occidente opulento, ya se acabó los recursos, y entonces, como queremos salvar al planeta, vamos a sacrificar a los pobres. O sea, los que pagan la factura de la opulencia de Occidente van a ser los africanos, los latinoamericanos y los asiáticos, que son los que han pagado las facturas, no sé, los últimos 300, 400 años con excesiva frecuencia. Pero el decrecentismo siempre es malthusiano, y ese es el problema. Es decir, el decrecentismo parte de la base de que hay recursos finitos y crecimiento infinito. Punto 1. Los recursos no son finitos porque van cambiando. Es decir, necesitábamos muchísima madera para la revolución industrial, se iban a acabar los bosques, pero apareció el carbón. Y entonces ya no fue necesario acabar con los bosques y no hubo esa deforestación que se temía que iba a provocar a nivel mundial la revolución industrial. Cuando escasea un recurso, se ha logrado sustituir por otro, o se ha tenido que prescindir quizás de algún bien. Nadie está planteando que los recursos se exploten hasta el final. Eso nunca va a ocurrir porque simplemente resulta antieconómico. Pero a lo que le temen estas personas siempre es el crecimiento infinito. Sí, claro, un planeta finito no puede sostener un crecimiento infinito de seres humanos. Vean el video sobre sobrepoblación que ya hice
y vean las tendencias de población que existen en la actualidad y por qué los expertos en demografía, no los militantes del decrecentismo, los expertos en demografía, los que estudian el crecimiento poblacional, dicen que para mediados de este siglo, a partir de mediados de este siglo, la población humana se estabilizará entre 10, 11, 12 mil millones de seres humanos. Cuando éramos 3 mil millones nos decían que si se duplicaba la cantidad de seres humanos nos íbamos a morir de hambre todos. Este era el cuento que nos contaron en los años 70. ¿Qué ocurrió? Que de 3 mil pasamos a 7 mil y pico que somos hoy y no está pasando. Al contrario, hay menos hambre. Porque hemos aprendido a usar mejor los recursos, porque hemos aprendido a desperdiciar menos, porque hemos aprendido a obtener mayor productividad del campo, porque hemos cambiado el acceso a los recursos en vez de que se mantenga lineal. Y el crecimiento exponencial de la población que se anunciaba en los años 70 por parte de aquel experto en mariposas, no me acuerdo cuál es su nombre, el autor de la explosión poblacional, The Population Explosion, pero vean el video, ese crecimiento exponencial de la población no se produjo. Y se están estabilizando las poblaciones en lugares tan raros como América Latina, que fue objeto de grandes escándalos para el control de la natalidad. Así que, como el decrecentismo no está sustentado por los hechos y los datos, no creo que se pueda apoderar de nada más que del ridículo, que lo hacen con bastante frecuencia.